Hay varias resoluciones y hay varias normas que se encargan de reglamentar la investigación de incidentes y accidentes de trabajo. Por el momento voy a hablarles sobre la 1401 de 2007, que es la que, digamos, se hizo y fue pues la que se diseñó desde un principio para lo que tiene que ver con, digamos, los fundamentos generales de lo que es la investigación de incidentes y accidentes de trabajo. Las que se hicieron posteriormente, pues ya tienen que ver de pronto con detalles mucho más precisos, con cosas mucho más técnicas, que eso pues van a verlo ustedes con otros profesores. Recuerden que el enfoque conmigo va a ser desde el punto de vista legal, desde el punto de vista normativo, lo que tiene que ver ya con lo que es práctica como práctica, pues ya eso sí es, como les digo, con otros docentes de las respectivas áreas disciplinares. Micrófono, Dainel, por favor. Entonces, continuamos. A ver, en el capítulo 1 de esta ley, pues se habla sobre lo que son las generalidades de la misma, por ejemplo, cuando nos habla del campo de aplicación. Esta ley, ¿a qué se aplica? ¿En qué se aplica? ¿De qué manera se aplica? ¿A quiénes se les aplica? Es lo que vamos a ver a continuación. Entonces dice, la presente resolución se aplica a los empleadores públicos, por eso les coloco aquí la imagen del Estado colombiano, a los empleadores privados también, a los trabajadores tanto dependientes como independientes. Recuerden, trabajador dependiente es el que trabaja para alguien más, por eso dice que es dependiente, porque depende. Trabajador independiente es el que trabaja por sí solo, desde casa. No requiere que una empresa lo contrate, como en el caso de un abogado, como en el caso de un médico, pues que también puede atender desde la sala de... Pues todas estas personas que ejercen lo que se llaman profesiones liberales, pues no requieren que se les contrate. De la misma forma, pues también se aplica a los contratantes de personal bajo la modalidad de contrato civil, comercial o administrativo, a las organizaciones de economía solidaria y del sector cooperativo, a las agremiaciones u asociaciones que afilien trabajadores independientes al sistema de seguridad social integral, a las administradoras de riesgos profesionales, a la Policía Nacional, en lo que corresponde a su personal no uniformado y al personal civil de las Fuerzas Armadas. Observen ustedes que hace esa claridad y ojo con esto, que es importante que ustedes lo sepan, porque no saben ustedes si en un futuro pues, van a trabajar con la Policía Nacional, con el Ejército, con la Armada, con la Fuerza Aérea, y resulta que los que hacen parte de lo que son las fuerzas como tal, entendiendo esto como quienes utilizan uniforme, ellos tienen lo que se llama un régimen especial, ¿no? Entonces, digamos que no están cubiertos por esta resolución. Pero los civiles que trabajan para ellos, entiéndese, los que hacen labor administrativa, los que hacen labor de apoyo, en fin, pero que no utilizan el uniforme respectivo de esa fuerza, a ellos sí que se les aplica lo que tiene que ver con esta norma. Entonces, mucho cuidado con esa parte. Luego pasamos a lo que es el objeto de la ley, donde nos habla de que, o sea, de la ley para qué se creó, no para qué sirve. Entonces nos dice que es para establecer obligaciones y requisitos mínimos para realizar la investigación de incidentes y accidentes de trabajo con el fin de identificar las causas, hechos y situaciones que los han generado e implementar las medidas correctivas encaminadas a eliminar las condiciones de riesgo y evitar su recurrencia. Cuando se habla de eliminar o minimizar las condiciones de riesgo, pues es sencillamente evitar, prevenir, ¿no? Que continúe pasando lo que viene pasando hasta el momento. O sea, se produjo un accidente, peor aún, se produjo una muerte por esta cuestión. Pero tenemos que hacer algo para que no se nos mate otro compañero de trabajo más. Entonces, eso es evitar la recurrencia, pues tomar las medidas del caso pues, para que los trabajadores se den cuenta y pues no se repita un insuceso como el que les acabo de describir. Luego viene una parte que es también muy importante cuando nos habla sobre lo que son las definiciones que deben tenerse claras para que ustedes puedan entender el resto de esta resolución, cómo es que funciona. Muchachos, por favor, especial eh, atención a lo que tiene que ver con esta parte, porque de esto va a depender que ustedes logren asimilar buena parte de lo que les voy a explicar en el resto de esta unidad, que nos va a ocupar por lo menos 2 clases más, aparte de esta que está corriendo en este momento. Es un tema un poco más largo, pero a mí particularmente me parece un tema muy sabroso y ya es un tema que empieza a mezclar muchísimo lo que es la parte técnica con lo que es la parte legal, ¿no? Con la parte normativa, ¿no? Que creo yo pues, que va a ser pues, de más interés que lo que hasta el momento pues, han estado viendo conmigo.
Listo. Entonces, en lo que tiene que ver con las definiciones, y por favor, especial atención, mis apreciados estudiantes. Incidentes de trabajo, antes de que alguno diga, anda, profe, otra vez porque es necesario, porque aunque algunos de ustedes no lo crean, algunos siguen sin tener clara todavía la diferencia entre incidente y accidente de trabajo. Recuerden, incidente de trabajo, le hago una nota. Suceso acaecido, o sea, ocurrido en el curso del trabajo o en relación con este que tuvo el potencial de ser un accidente en el que hubo personas involucradas sin que estas personas sufrieran lesiones o se presentaran daños a la propiedad y o pérdida en los procesos. Recuerden que un incidente y un accidente también puede pasar y siempre y cuando produzca un perjuicio, o sea, un daño, mucho más si paraliza la producción de la empresa, por ejemplo, o daña algunos de los procesos de la empresa, pues entonces también va a recibir el nombre, también se encuentra dentro de la categoría de lo que sería un incidente o un accidente de trabajo. Entonces, incidentes de trabajo, recuerden, para eso hicimos un taller, incluso lo que casi fue un accidente, pero por algún motivo no lo fue. Como cuando está, no recuerdo cómo fue que le puse al fotógrafo, que recuerda, Archibaldo, al que casi lo mata un carro en un rally, en una competencia, bueno, eso sería un incidente, porque que por un pelo no lo mató. No, entonces, pudo ser, pero no fue correcto. Entonces, incidentes de trabajo. Luego de esto, no me acordaba que aquí lo tenía. Luego de esto, nos vamos a lo que es la definición de investigación de accidente o accidente, que es lo que nosotros vamos a abordar en esta unidad que iniciamos hoy. Dice, procesos sistemáticos de determinación y ordenación de causas, hechos o situaciones que generaron o favorecieron la ocurrencia del accidente, que se realiza con el objeto de prevenir su repetición mediante el control de los riesgos que lo produjeron. ¿Esto qué significa? ¿Para qué se investiga un accidente o un accidente de trabajo? Pues lo primero, para que establezcamos por qué pasó, cuáles fueron las causas, cuáles fueron los motivos, cuáles fueron las situaciones, cuáles fueron las actuaciones, buenas o malas, que llevaron a que se produjera ese accidente o ese incidente. ¿Para qué se hace esto? Porque en la medida en que sepamos eso, en que sepamos por qué pasó, qué lo causó, vamos a poder corregirlo, ¿no? Vamos a poder controlar en el futuro eso, pues, de qué, o sea, por qué se dio y por qué terminó, pues, en un desastre, pues, como un examen, como un accidente, perdón. Luego de esto pasamos a lo que son las causas inmediatas. Entonces, también aquí, por favor, presta la atención. Causas inmediatas, es decir, circunstancias que se presentan justamente antes del contacto. Por lo general, son observables o se hacen sentir. Antes de continuar con esta parte, pues debo decirles, miren, circunstancias que se presentan justamente antes del contacto. O sea, ¿qué estaba haciendo el trabajador antes de accidentarse? ¿Estaba cumpliendo con las normas de seguridad industrial? ¿Estaba, estaba de pronto distraído? ¿Estaba incumpliendo con las normas? O sea, ignoró las señales de riesgo que estaban colocadas ahí? O sea, hay que mirarnos a toda esa parte. Entonces, esas serían las circunstancias, perdón, las causas inmediatas. Entonces, luego nos habla de que las causas inmediatas, dice, se clasifican en actos subestándares o actos inseguros, que son, ojo con esto, comportamientos que podrían dar paso a la ocurrencia de un accidente o un incidente. Y también nos habla de las condiciones subestándares. ¿Qué significa sub? Que se encuentra por debajo, ¿no? Condiciones subestándares o condiciones inseguras son, ojo con esto, circunstancias que podrían dar paso a la ocurrencia de un accidente o incidente. Observen entonces, aquí cuando habla de actos inseguros o actos subestándares, es lo mismo, nos habla de comportamientos que pueden dar paso a la ocurrencia de un accidente. ¿Qué es un comportamiento? Algo que tiene que ser hecho por un ser humano. Esa es la principal característica, el principal rasgo de lo que sería un acto subestándar o un acto inseguro, que tiene que ser algo hecho por un humano, ¿no? Por eso habla de comportamiento, solamente un humano puede tener incidencias de este tipo. Y luego yo observe la diferencia cuando habla de condiciones subestándares o condiciones inseguras, que está aquí casi al final de este párrafo, que son circunstancias que podrían dar paso a la ocurrencia de un accidente o incidente. Por ejemplo,
por ejemplo, que se haya producido, o sea, más adelante hay más ejemplos, pero o sea, particularmente, o sea, ¿qué podría ser? Que estas personas hayan decidido subir ese carrete que tiene como una huella de acero, ahí, imagínense cuánto pesará eso, y no le hayan colocado ningún tipo de mecanismo que pueda servir como freno posteriormente, o sea, una cuña de madera, algo que se le pudiera atravesar a esta cuestión, pues para que no hiciera el daño este que pues, efectivamente vemos que hizo, y ni qué decir de si detrás de esta puerta de cristal hubiera ido pasando alguien. Imagínense, un anciano, por ejemplo, o sea, una clase de Yo creo perjuicio. que ahí se Eso es lo alcanza que a hay que ver pensar. en el GIF, en el GIF se alcanza a ver de que hay una persona que está a punto de entrar y apenas entran, ve cayendo eso, corren. Sí, claro. No corre, se No, detiene. más que correr permanece estático. Es, ah, qué barbaridad. Pues sí, chicos. Entonces, necesito que les quede claro ese asunto. A ver, por ejemplo, observen este GIF, que aparece aquí. ¿Qué opinan ustedes? Por favor, me lo sustentan. Esto que hace este fulano que llega y empieza a apilar cosas para ir pues, ascendiendo y poder seguir pintando, resanando la pared, lo que sea que está haciendo, sería, según el punto de vista de ustedes, un acto inseguro o una condición insegura. Recuerde, acto inseguro, el que hace el ser humano, ¿no? Un comportamiento. Condición insegura, una circunstancia que podría dar paso a la ocurrencia de un accidente. Entonces, según esto que está aquí, a ver quién me dice, por favor, me lo sustenta, me lo explica. ¿Esto sería un acto inseguro o una condición insegura? No estoy seguro, profe. La Acto cosa, inseguro. la Ajá, cosa por la cual él iba, por decirlo así, tomando altura, no estaban puestas ahí, sino que él la fue apilando para ir ganando altura. correcto. A él ninguno le dijo construya una pirámide y exponga su vida haciendo esa cuestión, ¿verdad? No. El hombre llegó y él solo decidió, fue su voluntad, fue su comportamiento. Él fue quien decidió comenzar a apilar cosas de esa manera. ¿Cómo imaginan ustedes que hubiera podido ser una circunstancia insegura? Profe, de que ya todo estuviera apilado y lo hubieran dicho que se montara por ahí. Correcto. Excelente, Cristian. Muy buena interpretación. Así es. Que al hombre le hubiera dicho su jefe inmediato, hágame el favor, vea, súbase en la pirámide esa que armamos ahí con escaleras y con botes metálicos y cosas así, y pues vaya y termine su trabajo. O que lo hubieran hecho subirse en un andamio, el andamio no hubiera estado lo suficientemente, o sea, un andamio colgante, que el andamio no hubiera estado lo suficientemente fijado en la parte superior de la edificación, de la pared, y se hubiera caído. Eso hubiera sido una circunstancia insegura. Entonces, por favor, respondan sinceramente. Está quedando claro tanto lo que son los conceptos de acto subestándar o acto inseguro, que repito, es lo mismo, y por otra parte de condición subestándar o condición insegura, la diferencia entre uno y otro. Repito, para quienes por el motivo que ya se distrajeron o lo que fuera. Entonces, acto inseguro o acto subestándar, el que hago yo bajo mi propio riesgo y por mi propia voluntad, y por eso meto la pata y me accidento, ¿no? Circunstancia insegura, la que no depende de mí. Me mandan a hacer algo utilizando una maquinaria defectuosa y la maquinaria estalla, ¿no? Esa sería una condición insegura. Entonces, pregunto, ¿hay claridad con respecto a esto? Necesito saber si está quedando claro. Si no, explicamos de nuevo. Sí, profe, de mi parte sí. Sí, profe. Y Leslie, y esa vocecita, ¿qué pasó? ¿Que te dormiste o qué? Una vocecita que tiene de recién levantado, ¿cómo va a hacer eso si ahorita estaba participando en clase? Bueno, continuando con las causas inmediatas, entonces las principales causas inmediatas, o sea, a manera de ejemplo pues, de esta cuestión, hay un montón. Yo seleccioné algunas de ellas solamente, ¿no? Pero a ustedes les corresponde estudiarlas todas. No se preocupen que en el material en Word, ahí pues va a estar. Entonces, las causas inmediatas se pueden clasificar de la siguiente manera. La primera de ellas, causas que tienen que ver con el entorno laboral, como lo estamos viendo aquí en el GIF. Dice,
Condiciones del medio ambiente que no sean propicias, por ejemplo, que alguien lo manden a hacer un trabajo y le caiga un rayo, ya en medio de una tormenta, por ejemplo. Del entorno del trabajo, equipos y herramientas, infraestructura, disposición del proceso productivo, incluyendo equipos de protección personal, entre otras. Todo esto, pues, cabría dentro de que son causas inmediatas en lo que tiene que ver con el entorno laboral. La segunda sería una causa inmediata de carácter personal, como por ejemplo que la persona realice actos inseguros con o sin conocimiento de causa o efecto, ya sean propios o sean de otro individuo, ¿no? Como por ejemplo este fulano que llega ahí pues totalmente pone en riesgo su vida, o sea, sin saber si aquí pues lo esperaba un clavo, un suncho o quién sabe qué, y lo mataba. Por lo menos le causaba una lesión severa. También están causas inmediatas de carácter administrativo, que es lo que tiene que ver con la falta de claridad en cuanto a procedimientos, la forma como algo se debe hacer, ausencia de normas, inspecciones deficientes o inexistentes, supervisiones inadecuadas o inconstantes, falta de historial y seguimiento de incidentes o accidentes anteriores y otros. Me están dando ustedes una idea, o sea, esto es mucho más fácil de explicarlo cuando hay más imágenes. Voy a colocarle más imágenes a esta presentación. Están dentro de los mismos actos administrativos algunos en los cuales el factor personal influye mayormente en la mayoría de veces en la causa raíz en cada incidente. Por ejemplo, esta persona estamos viendo que, observen ustedes, no sabemos a qué altura está, pero de que es alto, porque están abrigados ellos, porque estamos viendo bruma y pues parece como la ladera de una montaña, ¿verdad? Lo que estamos viendo aquí. Esta persona, ¿qué hace? O sea, hay un arnés de seguridad que se supone que tiene puesto. Está, no sé cómo se llama eso, me disculpan, una especie pues como de valla, como de riel, creo que esto le llaman línea de vida, si mal no estoy, sobre la cual se supone que el arnés debe sujetarse, ¿no? Pero ocurre que esta persona hizo lo que hizo convencida, confiada en que estaba asegurada por el arnés, y resulta que, como se pueden dar cuenta, después que ha tomado semejante riesgo y que ha pasado como un loco muerto en la risa, pensando que si se caía el arnés lo atajaba, cuando llega aquí es cuando se da cuenta de que no estaba sujetado por el arnés. Yo no sé, o sea, el tipo lo toma riéndose. O sea, yo les digo algo, o sea, yo creo que me devuelvo más rápido que como pasé, pero por la misma piedra que me va a dar que el otro, que se suponía que era quien me había sujetado, no hubiera sido lo suficientemente cuidadoso como para haberme asido bien con el arnés. Y si me hubiera caído, imagínense, ¿no? Con esta barriga sobre todo. Entonces, bueno, hasta ahí, digamos bien. Ya saben, si algo a alguien no le queda claro, por favor, me levanta la mano y pues con muchísimo gusto le aclaro. Entonces, dentro de las causas inmediatas o continuando con las causas inmediatas, también están los actos inseguros o condiciones inseguras. Entonces veamos algunos ejemplos de lo que serían condiciones inseguras. Realizar trabajo para los que no se está debidamente capacitado. Cada vez que leo esto, pues me acuerdo de cierto presidente de la República que en algún momento hemos tenido los colombianos, ¿no? Con respecto a esta cuestión de realizar trabajo para los que no se está debidamente capacitado. Obviamente, si alguien no sabe lo que está haciendo, pues se puede matar. Si una persona llega y se pone con el espontáneo el ejemplo aquel que colocábamos en el taller, ¿no? A hacer una labor que no le corresponde y resulta que lo que lleva ahí pues, es un material altamente contaminante y resulta con los ojos llenos por ese material, pues les digo que definitivamente nos encontramos ante una persona que cometió un acto inseguro. También trabajar en condiciones inseguras o a velocidades excesivas. Por ejemplo, si la norma de tránsito, incluso si las señales de tránsito le dicen que no pase de 80 por hora en una parte X y usted se va a 160, obviamente existe un acto inseguro y en este caso es una decisión suya, ¿no? Usted mismo, quien lo está tomando. Para los que están pensando, profe, pero es que ese tipo venía manejando como loco, vea que estaba conduciendo por la izquierda y no por la derecha. Observen que ninguno se espanta por lo que esta persona hace, lo que me hace pensar que debe ser en Inglaterra o algún otro país en el cual manejan con la
con el volante no al lado izquierdo del automóvil, sino al lado derecho. Entonces, en el caso de ellos, pues ellos no conducen por la derecha, conducen por la izquierda también. De modo que, digamos que por ese lado no hubo un inconveniente. El inconveniente está en que el fulano este va a exceso de velocidad y obviamente pierde el control del tractocamión, ¿no? del camión cisterna en algún momento. Definitivamente ese sería un acto inseguro. Lo mismo que no dar aviso de las condiciones de peligro que se observen o no estén señalizadas. Esta imagen voy a cambiarla, no es que me termine de gustar qué pasó ahí porque no refleja lo que quiere decir acá. Yo me imagino que ustedes se han dado cuenta de que yo trato siempre que lo que reflejo en la imagen o en el video, si consigo pues un video, siempre tenga que ver pues el máximo posible, ¿no? con el texto que hay, pues, para que ustedes hagan la respectiva asociación. Esta imagen no me gusta. Entonces, no dar aviso de las condiciones de peligro que se observen o no estén señalizadas. Por ejemplo, ocurre que viene caminando Cristian Jiménez y está Adrián Paz Anaya, y resulta que hay una parte del sitio, o sea, está en una parte elevada y hay como un puente, y hay una parte del sitio que Adrián llega, cuando viene pasando, la siente que cruje y casi que el pie se le hunde, y Adrián llega y pasa rápidamente y se hunde. O sea, tremendo susto. Me he podido por lo menos ver una pierna. Adrián, ¿qué debería hacer? De inmediato notificar y decir, oigan, coloquen un cartelito para que ese puente no se continúe utilizando, ese puentecito de madera. Pero resulta que Adrián se da cuenta que quien viene caminando es Cristian Jiménez. Dice, ya viene el ese, porque tuvo el problema de los oídos. Y resulta que Cristian viene cargando alto algo que le impide pues ver claramente lo que tiene al frente. Y Adrián deja que Cristian se suba al puentecito, y obviamente el peso de Cristian más el peso de lo que en el momento trae cargado, pues hace que el puente ceda y Cristian se accidenta. Independientemente de que aquí hay un delito cometido por parte de Adrián, también se califica como un acto inseguro. ¿Por qué? Porque a él no le costaba nada decirle a Cristian, hey loco, no pases por ese puente porque ahorita yo pasé y pues casi que me caigo. No, de modo que entonces eso pues también podría tomarse. Si no me hacía caso. Perdón, Adrián, no te escuché. Y si de pronto le he dicho y no me quiere hacer caso. Ah, no, eso sí, pues ya es decisión de cada cual, Adrián. Claro, por supuesto, por supuesto. O sea, posteriormente, cuando el accidente se produzca, pues entonces si te dicen, ¿y usted por qué no le dijo? No, yo sí le dije. Por supuesto que le dije, pero fue terco, él fue necio, y ni modo. Cuéntame, Cristian, defiéndete, ¿por qué no le hiciste caso a Adriano? Pero fue una pregunta. Ajá. Y en el caso de que a la persona no se le dé a saber nada de la situación, por decirlo así como lo estaba planteando, usted pasa por un puente y no se le da a entender nada de que el puente está en mal estado y todo eso. Uh-huh. Y la persona sufre un accidente. Si alguna persona que tenía la labor de dar a entender esa información, esa persona puede, por decirlo así, ser el responsable de eso. Por lo menos pues, se le toma como negligente. ¿Qué es negligente? El que sabe que tiene que hacer algo, el que sabe que tiene unas obligaciones X por hacer, pero sin embargo no las hace. Por ejemplo, un estudiante que sabe que tiene un examen programado a una semana por el profesor Sergio Infanzón Caneva, y resulta que no solo no estudia durante 6 días, sino que el mismo día del examen es tan descarado que llega y escribe en el grupo, como si el profesor no estuviera presente en ese grupo. Escribe, hey, hoy hay examen. Y cuando alguien le contesta sí, entonces dice, ¿y qué es lo que hay que estudiar? Ese es un legítimo negligente. Él sabe que tiene una obligación, sin embargo, no le da la gana de hacerlo, o es tan terriblemente descuidado y tan terriblemente dejado como para no hacerlo. Entonces lo mismo pasaría con alguien, pero es que siguiendo con el ejemplo del puente, hay circunstancias de circunstancias. A ver, Adrián acaba de pasar. Adrián, ¿qué debería hacer? Lo que indica el sentido común es, Adrián se queda en el puente y desde ahí pues le comunica
a alguien, loco, acércate hasta donde el salubrista o hasta donde los del COPAS o hasta donde el jefe inmediato y les dices que este puente no se puede seguir utilizando. Casi que me mato yo ahora cuando paso. O sea, ese debería ser el comportamiento por parte de Adrián, permanecer ahí, ¿no? En esa parte. Ahora, si Adrián continúa caminando, ya voy, Cristian, continúa caminando, hace caso omiso de lo que pasó porque dice, no es mi problema, que se caiga el que se quiera caer, con el poco de desgraciado que tengo yo por compañero, ¿no? Aquí que entre el diablo y escoja, que se maten si quieren, a mí eso me importa un pito. Y sigue derecho. Si ninguno se da cuenta de que Adrián tenía conocimiento de que eso pasaba, pues ni modo. Adrián llevará en su conciencia que lo hizo, pero desde fuera no será posible demostrarle nada. Ahora, ya voy, Adrián. Ahora, sí, estaban las cámaras de seguridad y se ve cuando Adrián viene pasando y el pie de Adrián cede y Adrián llega y logra sacarlo, observa lo que pasó y continúa caminando con los ojos que se le salen por el susto que acabó de pasarle, pero sin embargo se queda en silencio. Posteriormente a Adrián se le podría decir, señora Naya, y si usted le pasó esto y usted casi que se cae, ¿no? Pasando por ese puente, ¿por qué no lo reportó? ¿No? Era su deber hacerlo y no lo hizo, porque ahí pues ya estaríamos ante un caso de negligencia. Cuéntame, Cristian. Eso iba, profe, que si la persona no tendría un cargo así que lo obligara a reportar eso, que si también lo hacía partícipe del accidente. Pues digamos que partícipe no, porque él no se ruchó el puente, ¿no? O sea, no es el directo responsable, pero sí se le puede, digamos, abrir una investigación de por qué no reportó, tal cosa. Pero como les digo, recuerden, esto siempre pues tiene que ver con la prueba, ¿no? Si no había una cámara de seguridad, si no había un testigo, pues va a estar muy difícil que a Adrián se le demuestre que él efectivamente pasó y que malintencionadamente no hizo el respectivo reporte. Adrián, tú ahorita abriste Sí, profe. el micrófono. ¿Qué pasó? Sí, sí, lo que pasa es que usted estaba diciendo que yo tenía que reportar sobre el puentecito, pero si eso no es, o sea, ese puente es un acto inseguro, o sea, algo que yo no lo hice, ese puente yo no lo hice, eso lo hicieron Un y acto inseguro no, sería entonces ¿cómo se llama? Condición insegura o condición subestándar. una condición subestándar. Entonces, por eso yo creo que no me iría mal a mí. Adrián, como te digo, depende. O sea, si tú fuiste consciente de lo que pasó, si de hecho casi eres víctima, ¿no? de esta condición insegura o subestándar, o sea, el deber que tienes es reportar. Que no te van a meter a la cárcel, no en la medida en que el trabajador no se mate. Más adelante, cuando veamos de manera pues, más profunda pues, lo que son las entrañas de esta ley, van a ver ustedes cómo cambia todo el enfoque cuando el accidente tiene un resultado fatal. O sea, cuando un trabajador se mata, empezando porque la primera que cae es la fiscalía. O sea, no es en este caso una investigación puramente interna, puramente doméstica por parte de la empresa y que se extiende un poquito hacia las aseguradoras de riesgos laborales. Mis apreciados estudiantes, un accidente con saldo fatal en una empresa es un lío, y es un lío de los grandes. O sea, es un hueso duro de roer porque se empiezan a buscar responsabilidades. A jefe inmediato, ¿qué pasó? ¿Usted tenía alguna conciencia de esto? No, no la tenía. A ver, los compañeros de trabajo, ¿quién más manejaba esa máquina junto con esta persona? No, Leslie, no, a ver, Leslie, ¿usted notó algún comportamiento raro en la máquina? Y Leslie responde, no, si yo sí noté que el sonido cambió un poco y que estaba como botando humo. A Leslie, ¿y por qué no lo responde? No lo reportó. Entonces, están viendo ustedes, o sea, Adrián, no lo puedes tomar de forma tan folclórica como no es mi problema, porque resulta que es como si los dos fuéramos montados en un avión y el avión fuera en vuelo y yo te dijera, Adrián, estamos en problemas, y tú me preguntaras, ¿por qué? Y yo te dijera, porque es que el avión se está cayendo, y tú me dijeras, a ver qué me importa si el avión no es mío. Ambos estamos montados en él.
Entonces, exactamente así funciona lo que tiene que ver con las responsabilidades en esta cuestión. Miren, yo he visto a gente enredarse incluso por una mala declaración cuando se encuentran ante un tribunal y son personas que no tienen nada que ver, pero como se enredan tanto o se dejan enredar fácilmente, entonces terminan estando complicados. Entonces, chicos, una recomendación desde ahora y para el resto de su vida: traten de hacer siempre las cosas bien, traten de hacer lo que es correcto y con eso se evitan un montón de líos. Les pongo un ejemplo. Si hay un compañero que está andando, o sea, que está operando una máquina y resulta que ustedes son, o sea, se trabaja a dos turnos, turno de noche, turno de día. Ustedes son el turno de la noche. Ustedes le dicen al compañero, cuando entregan el turno de noche, le informan al compañero, compañero, esa máquina está sonando raro y mucho cuidado que esa cosa ya estalló una vez. Ojo con la cuestión. Aún si el compañero dice, ese no es tu problema, ya tú terminaste tu turno, yo tengo que hacer mis horas como sea, de modo que apártate que yo voy a seguir con mi cuestión. No podemos hacer algo como irnos para la casa y decir, es problema de él, él verá si se mata, porque como se mate, el principal enredado es el que estaba operando la máquina antes que él, el que se la entregó a él. Entonces, no lo miren nunca de esa forma, mis futuros salubristas, porque de verdad que se pueden complicar y feo con esta cuestión. Oigan, las condiciones inseguras. Recuerden, las condiciones, pues bueno, son cosas que no tienen que ver con el comportamiento humano, ¿no? O sea, no es descuido, no es negligencia, no es ignorancia con respecto al trabajo que se hace, sino que son cosas que están ahí, ¿no? Alrededor y que pueden provocar un accidente, ¿no? Entonces, una de estas condiciones inseguras es la falta de protecciones y resguardos en las máquinas e instalaciones. Por ejemplo, yo no sé si ustedes en algún momento han tenido la oportunidad de ver cómo funciona una guillotina con la que se corta papel. O sea, quiero decir, no de las que son manuales como las que encontramos en las viejas tipografías cienagueras, sino, o sea, unas, no sé si alguno de ustedes ha mandado a cortar papel por montones en algún momento. Entonces uno llega y pues compra papel y dice, lo necesito de tanto por tanto. Entonces pues llegan los señores que operan la guillotina y colocan el papel y pues ellos llegan y hacen, o sea, toman sus medidas y esto, y posteriormente activan un mecanismo que lo que hace es que baje una guillotina, ni más ni menos como esas por las que en los tiempos de la Santa Inquisición le cortaban la cabeza a las personas. O sea, la cuchilla está y cuando se activan unos interruptores, pues la cuchilla baja y efectúa el corte con una limpieza tremenda. ¿Qué ocurre con esto? Si el trabajador se descuida y está acomodando el papel y algún gracioso llega y le pulsa, si fuera un solo interruptor, le pulsa un interruptor y la cuchilla cae en el momento, el trabajador se queda sin manos. Incluso si el mismo trabajador se descuida y llega a hacer algo como pulsar el interruptor teniendo la mano todavía dentro de, digamos, el área en la cual la cuchilla desciende y hace el corte, pues entonces el mismo trabajador se puede cortar, por lo menos pues parte de la mano. Entonces, en ese tipo de máquinas, ¿qué se hace? Se ponen dos interruptores. ¿Para qué? Para que el operador necesariamente, ojo con esto, tenga que utilizar las dos manos para accionarla y eso evite que tenga las manos dentro de la guillotina, o sea, bajo la cuchilla. Si usted, para que la cuchilla caiga, tiene que cumplir dos interruptores que, por cierto, están ubicados al lado y lado de la máquina, o sea, lo suficientemente lejos como para que usted tenga que utilizar las dos manos. No va a ser posible que usted llegue y con el codo pulse uno y con los otros dos dedos pulse el otro, ¿no? Están bastante separados. ¿Para qué? Para eso, son medidas de protección que existen porque esas máquinas cortan manos. Entonces, en caso de que no las tenga o que hayan hecho una barbaridad como, no, es que se dañó uno de los interruptores, pero el trabajo no lo podemos parar, de modo que entonces puenteamos. Y entonces anulamos el segundo interruptor de forma que solamente pulsando el primero ya la cuchilla caiga. Bueno, si un trabajador se corta una mano por esa gracia que mandó hacer usted porque el trabajo no se parara, la culpa es suya, señor empleado, señor jefe de área. Entonces, ustedes, mis futuros salubristas, tienen que estar muy pendientes de ese tipo de cosas para que no ocurran. Bien, falta de sistema de aviso, de alarma o de llamada de atención. ¿Qué ocurre si se está incendiando la fábrica, si la fábrica tiene una sola salida y resulta que empieza
una conflagración, empieza un incendio y no existe una alarma lo suficientemente fuerte como para que se escuche en toda la fábrica. ¿Qué pasa? De pronto las personas no logran salir antes de que el fuego cierre la única salida que hay. De modo que entonces la alarma es algo que se tiene que instalar necesariamente, por norma tiene que ser así. No es una opción no colocarla. Entonces sería una condición insegura que no existiera alarma. Es algo que también genera condiciones inseguras, que no haya orden, que no haya limpieza en los lugares de trabajo. ¿Por qué? Porque si no hay orden y limpieza pueden pasar muchas cosas malas. Bajo un entorno de trabajo desordenado se pueden colar elementos tremendamente nocivos. Si usted tiene papeles regados por todos lados, pues de pronto hay una tabla que quedó con un clavo hacia arriba y usted pues va caminando como loco, no tiene zapatos de seguridad, puesto que se encuentra en una oficina, no es un área de operaciones. Usted lo pisa y resulta que el clavo se le mete en el pie. Si hay desorden, pues exactamente la misma cuestión. O sea, si hay un desorden, pues usted no sabe dónde está qué. Y aparte de eso, de pronto llega, se cuela una culebra por la ventana, encuentra que dentro de ese desorden puede hacer un nido o algo así, y en una de esas, cuando llegue un empleado a levantar algo en medio de ese desorden, pues lo que se va a encontrar es que la culebra lanza un mordisco, pues, por lo menos le va a hacer pasar un mal rato. También es una condición insegura que haya muy poco espacio para trabajar y almacenar materiales, porque si usted tiene que entrar a su oficina encogiéndose y pues así de costadito, si a usted llega a pasarle algo dentro de la oficina, imagínese cómo van a ser sus compañeros, mucho más si son gorditos, sus compañeros para entrar a rescatar. Imagínense que hay un gas que está corriendo en el momento y que si a usted no se le rescata en cuestión de 5 minutos, se va a asfixiar. ¿Quién lo ayuda? Si ni siquiera hay por dónde pasar, ¿no? Entonces, están viendo por qué es tan, digamos, importante, ¿no? O sea, conocer lo que tiene que ver con esta parte de lo que son las condiciones inseguras. Almacenamiento incorrecto de materiales o apilamientos desordenados, bultos depositados en los pasillos, amontonamientos que obstruyen las salidas de emergencia, etcétera. Creo que no tengo que hablar mucho con respecto a qué tan peligroso, qué tan desagradable, qué tan inconveniente puede resultar trabajar en un entorno como ese que están viendo aquí. Si están viendo la imagen, ¿no? O sea, algo absolutamente pavoroso. Niveles de ruido excesivos. ¿Por qué los niveles de ruido se toman como condiciones inseguras? Primero, porque le puede lesionar los órganos auditivos. Y eso no tiene arreglo. Si a usted se le perfora el tímpano, si se le raja, en fin, el tímpano, el yunque, en fin, cualquiera de los órganos del oído, eso lamentablemente no tiene repuesto. En el mejor de los casos le pueden poner un audífono para que le amplifique las cosas, pero igual pues ya no va a ser usted la misma persona. O sea, ya necesita una ayuda mecánica para poder continuar. Aparte de eso, también es una condición insegura que hay un ruido excesivo dentro de la empresa. ¿Por qué resulta, mis apreciados estudiantes? Que si el ruido es tal que usted no logra escuchar la alarma o la sirena de la empresa, pues entonces de pronto usted está pues, embotado o obnubilado por el ruido de la máquina con la que usted está trabajando y no escucha esa cuestión, está peligrando. Se empiezan a explicar ustedes ahora en este momento por qué las alarmas, por qué las sirenas de la empresa suenan tan duro que los vecinos siempre dicen, carajo, pero esos tipos sí son escandalosos. ¿Por qué tienen que armar semejante escándalo con eso? Sirena de esos tipos y eso a 4 kilómetros todavía se escucha. No tiene su razón de ser, porque eso garantiza que por mucho ruido que haya en la empresa, de todas formas, la alarma o la sirena se van a escuchar por parte de todo el personal que se encuentra allí dentro. Como les digo, hay muchas más condiciones inseguras también, así como pues, actos inseguros, pero eso lo van tirando ustedes pues, para que se vayan familiarizando con ello, pues no todo tengo que explicarlo yo. Y como les dije, son muchos. Aparte de eso, no tengo intención de preguntarles. Yo no les he mandado a que se aprendan de memoria casi que nada. Y así tengo pensado seguir. A ver, estábamos en las causas inmediatas. Nos vamos ahora al otro tipo de causas que son las causas básicas. Y por favor, vayan haciendo de una vez la diferencia entre la una y la otra. Causas básicas son causas reales que se manifiestan, ojo con esto, detrás de los síntomas, ¿no? Razones por las cuales ocurren los actos y condiciones subestándares o inseguros. Factores que una vez identificados permiten un control administrativo significativo.
Las causas básicas ayudan a explicar por qué se cometen actos subestándares e inseguros y por qué existen condiciones subestándares o inseguras. Entonces, ojo con esto, las causas básicas pueden dividirse también en factores personales y factores de trabajo. Miremos entonces cuáles son los factores personales. Que exista dentro del trabajo una ausencia, una carencia, una falta de conocimientos o capacitación con respecto al trabajo que se encuentra desarrollando. Caso como el de cierto presidente de la República de un país sudamericano que yo conozco. ¿No? El personal no cuenta con los conocimientos necesarios para realizar su tarea de una manera segura o no conoce los riesgos presentes en esta. Les doy un ejemplo. La manipulación de residuos biológicos con carácter infeccioso. Si alguien no sabe que está recogiendo la basura de una clínica, de pronto no se pone guantes y llega y por recoger la basura llega y en vez de sujetar una bolsa negra para basura desde arriba o una bolsa roja, que es lo que dice la norma, lo que tiene que ver con residuos biológicos debe colocarse en bolsas rojas. Cada bolsa tiene su razón de ser y de eso ustedes saben más que yo. Resulta que si alguien está lidiando con los desechos de una casa, pues de pronto está confiado, uno llega y pues recoge la basura que no se debe hacer, pero llega y coloca, o sea, manda las manos desde abajo de la bolsa y la suspende, ¿verdad? Si usted hace eso con la basura de una clínica, con los residuos biológicos de una clínica, el riesgo de que se le meta una aguja, una jeringuilla hipodérmica en las manos es muy alto. Y por ponérselo bajito, de pronto se contagia de COVID. Pero también se puede contagiar con VIH. Y se puede contagiar con cosas muchísimo peores. Entonces, como dicen pues, los ancianos, la ignorancia es atrevida. Acuérdense. Si la persona no tiene claro con qué está lidiando ni a qué se expone, pues anda como loca. No, ¿qué diablos? No me ha pasado nada en 5 años y no me va a pasar ahora. Muy mal. Ese tipo de confianza es la que hace que los trabajadores se maten, precisamente. Dentro de las mismas causas encontramos también lo que es motivación. Dentro de las mismas causas personales, quiero decir. Encontramos también lo que es motivación. El individuo carece de motivación para desarrollar una actividad o la realiza con la motivación equivocada. Cuando alguien carece de motivación, cuando se le pone a hacer un montón de trabajo que no le corresponde hacer, se le dice que se necesita que esté listo para el mismo día. Y cuando la persona dice, oiga, pero es que las horas del día no me van a alcanzar, y llega el que y le dice, usted verá cómo hace, se lo lleva para su casa o lo que sea, pero eso para mañana tiene que estar listo. Usted verá. ¿Qué motivación puede tener esa persona? Motivación no, lo que tiene es presión encima, lo que tiene es disgusto, es decir, bueno, ¿y este tipo qué le pasa? A mi jefe, ¿qué le pasa? Tras de que me recarga con trabajo, me presiona, pero en ningún momento me habla de que me va a pagar un solo minuto de tiempo extra. Entonces, obviamente, estamos ante una falta de motivación total. Ahorrar tiempo. Bueno, se intenta ahorrar el mayor tiempo posible para terminar una labor. Esto lleva a cometer errores y comprometer la seguridad. Y en este caso, observen de lo que estoy hablando. Este poco de tipos que están ahí, que pues si bien deben tener mucho tiempo trabajando juntos y tienen sin duda una gran coordinación, pero de todas maneras, por ahorrar tiempo, ¿ustedes se imaginan qué puede pasar si alguno de estos llega y le recuesta la mano en la cabeza? Pongamos la sencillita, en una mano. ¿No? Buscar la comodidad, algunos elementos de seguridad resultan incómodos y las personas prefieren evitarlos para sentirse más cómodos. Por ejemplo, evitar el uso del cinturón de seguridad o el casco. Mire, por ejemplo, este fulanero, observen ustedes lo que está haciendo. No sé si la imagen es completamente clara. Miren lo que hace el idiota. El idiota que llega, afortunadamente para él tiene bastante pelo, pero llega y por colocarse en la boca algo, ¿no?, que tiene intención de derretir, pues termina encendiéndose fuego sobre la cabeza. Y digamos que la sacó barata. Yo no sé si ustedes saben, pero durante la grabación de un video a Michael Jackson se le prendió el afro que utilizaba en ese entonces y estuvo ardiendo durante varios segundos hasta cuando alguien se dio cuenta del asunto y me imagino que pues, él mismo comenzó a sentir pues el calor. Total que, bueno, tuvieron que llevar corriendo al hospital porque sufrió quemaduras de bastante severidad a nivel de cuero cabelludo. Y no sé si ustedes lo saben, pero a partir de ahí le tocó comenzar a usar peluca. A Michael Jackson no le creció cabello, toda esa zona, a partir de ese día.
Capacidades físicas y o mentales. Entonces, las capacidades físicas y mentales del individuo deben ser óptimas para desempeñar una actividad de riesgo. Una persona con epilepsia, por ejemplo, no puede conducir un vehículo pesado. Imagínense ustedes a alguien conduciendo un tractocamión con plena carga, que sea un conductor que le haya ocultado a su empleador que sufre de convulsiones tónico-clónicas generalizadas, así se llama lo que normalmente nosotros conocemos como un ataque, como eso que están viendo ahí en la parte baja de la imagen. Imagínense pues, alguien que no solamente pierde el conocimiento, sino que en medio de la convulsión acelera sin control el tractocamión en una vía en la que hay un trancón en el momento. ¿Cuántas personas puede matar? Vaya usted a saber. Entonces, pues por todo esto, todas estas causas, pues, se toman como lo que son, ¿no? Como cosas verdaderamente serias. ¿Alguna pregunta? Factores de trabajo. Bueno, continuamos ahora. O sea, habíamos hablado de factores personales, vamos a ver con los factores de trabajo. Entonces, un lugar de trabajo debe proveer los elementos de seguridad para su personal. Entonces, la gerencia o jefatura es responsable de garantizar su existencia y correcta ejecución. Cuando no es así, algunos de los siguientes factores pueden producir un accidente. Por ejemplo, la falta de información. Se recuerden que hablábamos con respecto a esa parte. La persona no sabe qué hacer con una herramienta que le están entregando. Por ejemplo, lo mismo ocurre con la falta de normas de trabajo o negligencia laboral. ¿Qué es esta cuestión de la falta de normas? Que no exista un manual de funciones para el cargo y la persona no sepa qué le toca hacer. De pronto la mandan a hacer algo que no le corresponde, no lo sabe hacer, pero por no quedar mal, pues no lo informa, lo hace mal y termina atentando contra su propia seguridad, por esto que les estoy diciendo. Hace un momento explicaba por otro motivo que era la cuestión de la negligencia, saber que se tiene que hacer algo, pero sin embargo, voluntariamente se decide no hacer por el motivo que sea, pero igual no se hace. Diseño inadecuado de las máquinas y equipos. Disculpe, profe. Señor. Yo le tengo una pregunta hacia esa, una pregunta hacia esa, a eso que acaba de decir. Cuéntame. Lo que pasa es que un primo tiene como un mes de haber empezado a trabajar en una empresa. Entonces, él tiene un cargo, él tiene el curso, pero la verdad no lo ha, o sea, no lo hizo, pero no tiene el conocimiento acerca a ese cargo que tiene en esa empresa. O sea, me hablas de un curso, de un curso mediante el cual lo capacitaron para desempeñar la labor que está desempeñando. Claro, por ejemplo, soldador. Póngale que sea soldador. O sea, ahora mismo porque se me escapa cuál es el cargo que tiene. Pero, bueno, él tenía, lo pusieron a hacer eso, pero él era el ayudante de la persona, era el ayudante de una persona, por ejemplo, de un soldador profesional. Él era el ayudante. Soldador titular. Ajá. Claro, entonces no sabía qué era lo que había que hacer. Entonces, por esa razón, lo cogieron y lo bajaron de ese cargo y lo pusieron en la función de oficios varios, porque él no sabía eso. Entonces casi sufre un accidente por no saber cuál es la función del trabajo que tenía que le correspondía. Entonces, el CISO podría colocarle una sanción o hasta hacer un informe para que lo despidieran. Lo segundo, porque recuerda que el CISO no es el gerente, ni el administrador, ni el propietario, ni el presidente de la empresa, ni es el jefe de recursos humanos. Entonces, el CISO no vota a nadie. El CISO, ¿qué puede hacer? Recomendar algo. Y en este caso, definitivamente no creo que sería que sugiriera que se le despidiera al trabajador, aunque pues no sabe uno qué tan arbitrario pues, puede ser un ser humano, ¿no? Pero yo, particularmente en sus zapatos, lo que haría sería solicitar una reubicación o una capacitación inmediata para el trabajador, pues ante esto que estamos estudiando precisamente. O sea, porque si existe falta de capacitación, pues mal se haría en enviar al trabajador pues, a hacer algo que no ha sido capacitado para hacer. Sin embargo, me comentas que le mandaron a hacer un curso, pero que sin embargo, pues él no ha aprendido todavía bien la cuestión. O sea que en la categoría en que se encuentra debe ser la categoría de aprendiz. Y me imagino que de pronto lo que me estás diciendo, o sea, lo que logro interpretar es que lo mandaron todavía muy crudo a hacer algo pues, que requiere algún grado de veteranía.
Desde ese punto de vista, si el muchacho todavía pues, no está lo suficientemente preparado, no tiene el suficiente recorrido, trayectoria, ¿no? Para desempeñar la labor, pues la verdad no me parece que el CISO haya hecho mal por sugerir que se le cambie de, de ocupación. Sin embargo, como te digo, o sea, lo que me pasa por la cabeza es que en el momento no tengan quien le dicte una nueva capacitación o que el soldador titular haya dicho cosas que pues pasa de vez en cuando, que el titular diga, yo no le enseño a nadie nada. Y cuando le preguntan por qué, dice, porque eso es cuchillo para mi garganta, porque después me quita el puesto. De modo que si quieres aprender, que vea lo que hago yo, pero yo no enseño nada. Pues, cosa que también es posible. Y que, Exacto, profe. ajá, y que, pues, te digo algo, no se le puede culpar a alguien por cuidar su trabajo, aun cuando sea con un comportamiento que desde esta óptica podríamos considerar como mezquino por su parte, ¿no? De decir, no, yo no enseño porque después me quitan el puesto. O sea, si vamos a lo puramente práctico, pues esa persona lo que está haciendo es, pues, defender su cargo. Su derecho. Exacto, profe, subsistencia. pero mi pregunta en realidad, ahora que usted me ha refrescado la mente, es que si es correcto de que el CISO le haya hecho que el trabajador cambiara de función, de su función, de la función que le correspondía a hacerla de oficios varios, que si es correcto eso que hizo. Si no tenía ninguna otra opción, digamos que esa opción es viable. Si lo observas bien, o sea, quitándote el ropaje de pariente del muchacho, si lo observas bien, o sea, si tú fueras el CISO, imagínate cómo lo tomarías. Si tú ves que alguien está verdaderamente crudo, que es verdaderamente inexperto en algo y algo tan serio como soldadura, en lo cual, pues, si la persona no hace, o sea, ni siquiera sabe pues, manejar, por decirte algo, el soldador al arco, si no sabe hacer bien la proporción entre oxígeno y acetileno que se utiliza para la soldadura autógena, o sea, puede provocar un accidente, o sea, un incendio donde incluso pueden morir personas. Entonces, si tú fueras el CISO, César, o sea, ¿qué harías si estás viendo que hay alguien que pues no tiene ningún mínimo de experiencia y que se conduce con extrema torpeza en un trabajo que es tan peligroso? Profe, yo como primero me pusiera en los zapatos del trabajador, o sea, como persona, porque antes de uno de ser tener alguna carrera o cualquier cosa por el estilo, uno primero tiene que ser persona y me pondría en los zapatos del trabajador y le cambiaría de función porque sería lo más viable para que el trabajador tampoco quede sin trabajo. ¿Sí me entiende? Correcto. Ahora, imagínate tú que hay un único cargo para soldador, o que hay solamente dos cargos para soldador. Esta persona no puede cumplir con uno. Y el único otro cargo que hay, o sea, para no despedir a esta persona por incapacidad, porque resulta que el desconocimiento de la labor para la cual la persona fue contratada es una de las tantas causales de despido con justificación que contempla nuestro Código Sustantivo del Trabajo. O sea que a tu primo bien lo podrían despedir por esta cuestión. Sin embargo, lo movieron hacia el único rincón que la empresa tiene donde, donde podría pues desempeñarse. De pronto es probable que sea a la espera de que haya una nueva capacitación o que solucionen el inconveniente que tienen con el soldador titular que dice que no le va a enseñar. Pues entonces de pronto pues, lo mandan a hacer un curso en el SENA o alguna cuestión así. Pero o sea, analiza algo, César, o sea, como te digo, o sea, está muy bien esa consideración que estás haciendo. A mí me lo enseñaron como uno primero es señor y después es doctor. Entonces, definitivamente, o sea, muy bien por la consideración humanística esta que estás haciendo. Sin embargo, en este caso se trata de una función que te corresponde a ti. Y tu función como saludista es prevenir accidentes, evitarle problemas a la empresa. Si hay alguien que no sabe hacer algo y tú estás viendo que esa persona se puede accidentar o puede causar un accidente o algún perjuicio mayúsculo para la empresa, es tu deber como salubrista evitar que eso pase. Si no tienes ninguna otra forma de solucionarlo, sino pues sugiriendo que al trabajador no se le asigne esa función porque definitivamente NPI de lo que tiene que ver con el trabajo, pues yo siendo el salubrista, pues lamentablemente digo, no lo sigan colocando en esa cuestión. O sea, es mi sugerencia. Pásenlo para otra dependencia, por lo menos mientras logramos capacitarlo, por lo menos mientras
mientras vemos de qué forma le buscamos viabilidad a su permanencia en la cuestión. Ahora, también te digo algo, César, y esto pues no tiene que ver con el ejemplo que me estás diciendo, o sea, no tiene que ver concretamente con tu primo. En general, mis muy queridos estudiantes, les digo algo. Hay un consejo que es un poco irresponsable, pero que yo siempre lo doy. Cuando ustedes estén en una empresa y les digan y les pregunten si saben hacer tal cosa, ustedes siempre respondan que sí, porque si responden que no, es muy probable que lo saquen. Y cuando respondan que sí, no lo hagan irresponsablemente, de inmediato. O sea, miren, Internet, o sea, YouTube tiene tutoriales para todo. Inmediatamente después de decir que sí lo saben hacer, esa misma noche quédense hasta el amanecer, de ser necesario, estudiando, viendo tutoriales en YouTube de cómo se hace para que por lo menos al día siguiente lleguen con una idea bastante clara de lo que tienen que hacer. Entonces, en este punto en particular, como te digo, no tu primo, porque pues no lo conozco, cualquier persona a quien estén por separarla de un cargo porque no sabe hacer una labor X, pues entonces durante los fines de semana, mijo, váyase para donde un soldador que sea su amigo, que sí tenga intención de enseñarle, que no considere que está peligrando su empleo, y dígale a ese soldador, incluso páguele para que le enseñe. Y le mira, estoy en esta cuestión, o sea, si no doy muestras de que por lo menos tengo idea del asunto por dónde va, para votarme, colabórame, mira, o sea, de ser necesario yo te pago 20.000 barras diarios para que me dejes ver cómo haces tú las cosas y para que me indiques por lo menos mínimamente cómo sujeto la pistola de el soldador, cómo tengo que regular lo que tiene que ver con los voltajes, medidas mínimas pues para no peligrar yo, o sea, y después de eso pues entonces continuar con la cuestión. Pero o sea, si nos echamos a llorar diciendo me sacaron porque no sé, entonces pobre de mí, o sea, como no sé, o sea, yo soy un pobre idiota, yo soy un pobre estúpido y pues bueno, me moriré de hambre. No, todo lo contrario. Lo que hay que hacer es, para que no me pase esto, aun cuando tenga que matarme estudiando por mi lado, pues lo haré. Y me agarro como sea, de una sola ramita que me dejen, de ahí me sujeto y pues voy para adelante. Esa es la actitud, César. Pero sinceramente, como te digo, no me parece que la actitud del CISO haya sido equivocada. El CISO lo que está haciendo es prevenirle, o sea, está cumpliendo con su trabajo para quién, para quien le paga a él. Porque si resulta que dejan a esta persona trabajando y esta persona se accidenta, entonces el lío es para el CISO. Van a decirle entonces, ¿y usted por qué no separó? O sea, ¿por qué no sugirió que se le separara a este muchacho del cargo si tenía todos los indicadores de que él no sabía lo que estaba haciendo? Listo, pues. Listo, profe. Listo, Okay. profe. Gracias por la información. No, tranquilo, estamos a la hora. Ok. Bueno, habíamos quedado por aquí. Diseño inadecuado de las máquinas y equipos. Me gustaría explicar esto con un ejemplo gráfico, pero no tengo la imagen. Bueno, de cualquier forma, o sea, si hay un equipo que no cumple con las medidas técnicas mínimas para algo, esto corre un riesgo de explosión, de sobrecalentamiento, en fin, de cualquier cosa que les pase por la cabeza a ustedes que pueda salir mal, estaríamos en presencia de una de estas cosas. Por ejemplo, un equipo que se desprograma y en vez de entregarle al empleado, por decir algo que tiene en su interior, como las máquinas estas dispensadoras de pasabocas, de refrescos, que se les introduce un billete o una moneda o una serie de monedas y ellas pues te entregan un paquete con papitas, un paquete con maní, una gaseosa, en fin, pues cosas como esta, pues que haya una máquina que tenga un brazo mecánico, que ese brazo se desprograme y agarre del cuello a una persona, pues imagínense pues, la clase de factor de riesgo que significa. Lo mismo que si existe desgaste en los equipos y herramientas de la empresa. Si algo está, como lo estamos viendo aquí, obviamente no está para funcionar bien. Voy a colocar aquí al lado, pero no ahora porque tampoco lo hice, estas cosas se llaman rodamientos. Es un tipo de balinera que hay. O sea, esto que están viendo aquí, estos cilindros deben ir colocados acá y están hechos para desplazarse dentro de un compartimiento circular, ¿verdad? En las ruedas del carro, de las motos, existen este tipo de piezas, ¿no? Entonces, si están mal, pues obviamente todo va a estar mal. Mantenimiento inadecuado a las máquinas y equipos. Y aquí la cosa es verdaderamente seria. El que se encarga de lo que tiene que ver con seguridad y salud en el trabajo, el CISO, tiene que ir siempre muy de la mano con el jefe de mantenimiento. ¿Por qué? Porque la falta de mantenimiento es de las principales causas para que se generen tanto incidentes como accidentes en el trabajo. Vamos ahora con lo que son los aportantes. ¿Quiénes son los
aportantes, los que aportan, los que pagan. ¿A quién le pagan? A las aseguradoras de riesgos laborales. ¿Cuánto le pagan? Recuerden que eso se lo expliqué en una clase anterior. Y de acuerdo a qué pagan, del nivel de riesgo que tengan. Recuerden que existen 5 niveles de riesgo, si mal no recuerdo. Entonces, ¿quiénes son los aportantes? O sea, los que deben pagar al sistema, pues para que este funcione. Empleadores públicos y privados, contratantes de personal bajo la modalidad de contrato civil, comercial y administrativo, a las organizaciones de economía solidaria y del sector cooperativo, a las agremiaciones o asociaciones autorizadas para realizar la afiliación colectiva de trabajadores independientes al sistema de seguridad social integral. Vamos ahora con lo que es la definición de un accidente grave. Y por favor, todavía más atención de la que hasta en el momento me han venido prestando, si son ustedes tan amables, mis apreciados estudiantes. Ya definimos lo que es un accidente, ¿verdad? Ahora vamos a ver lo que es un accidente grave. Ojo, que esto tiene nombre y apellido. Accidente grave. Y no tiene nombre y apellido porque sí, lo tiene porque una cosa es decir accidente y otra cosa es decir grave. Accidente grave. Un accidente es que yo me dé un martillazo en un dedo y me ponga la uña morada. Un accidente grave es que me dé con una mona y me aplaste el dedo y me quede como el dedo como si fuera una cucaracha cuando nosotros nos le paramos encima, ¿no? Entonces, de pronto alguno de ustedes está pensando, pero el panzón se metió a bobo. O sea, ¿por qué se pone a estar definiendo ese tipo de cosas? Aunque les parezca mentira, hay más de uno de ustedes que después que yo dije eso, hizo, epa, cierto que sí, no había caído en cuenta de eso. Yo sé que sí. Entonces, accidente grave viene siendo ¿cuál? Aquel que trae como consecuencia la amputación de cualquier segmento corporal. Amputación que no es emputación, como dicen muchos cuando alguien se pone bravo, ¿no? Amputación es cuando se produce el corte de una extremidad. Eso es una amputación cuando se da este tipo de cosas, como que alguien pierde una pierna, porque esa pierna se le destroza y pues no existe forma de reparar, quirúrgicamente hablando. También lo que tiene que ver con fractura de huesos largos, como el fémur, la tibia, el peroné, el húmero, el radio y el cúbito, para los que no le han prestado mucha atención a lo que tiene que ver con nuestra anatomía corporal. Entonces, ¿cuáles son los huesos largos? El fémur, que viene siendo ¿cuál? Observen aquí, este es el hueso de la cadera de un esqueleto humano. Entonces, el fémur es el que va desde donde inicia nuestra pierna hasta la rodilla. Ese es un único hueso largote que va, y se llama así, fémur. También está la fractura de tibia y peroné. ¿Cuál es la tibia? ¿Cuál es el peroné? La tibia viene siendo la que nos golpeamos cuando nos tropezamos la pierna con algo. La tibia es el hueso que está al frente de la pierna, o sea, mirándonos de frente. La que le llaman canilla, bro. Exactamente, sí. Entonces, la tibia es esa y el peroné es el que está detrás, que le sirve de apoyo a la tibia. Sea cualquiera de los dos que se parta, pues también se va a tomar como accidente grave. Lo mismo que la fractura del húmero, este es el húmero desde el hombro hasta acá, hasta el codo. Radio y cúbito, radio, cúbito. Aquí tenemos dos huesos. Nosotros también aquí son bastante frágiles, entre otras cosas. Y por último, pues también se engloba dentro de lo que es accidente grave. Bueno, no por último, hay más cosas. Pero, y esta es verdaderamente seria, el trauma cráneoencefálico. Profe, ¿cómo así? ¿Qué significa eso de trauma cráneoencefálico? O sea, el encéfalo es el cerebro, así se llama. Y el cráneo es, pues, la serie de huesos que lo recubren, ¿no? Como si fuera el casco de una motocicleta. Ocurre que nuestro cerebro no está aprisionado con los huesos del cráneo. Hay una sustancia, se llama líquido cefalorraquídeo, que hace que nuestro cerebro flote. Si yo sacudo la cabeza al lado y lo hago bruscamente, la cabeza me duele un poquito, ¿verdad? Los invito a que hagan el ejercicio. ¿A qué se debe eso? A que nuestro órgano cerebral internamente dentro de esa suspensión se desplaza de esta manera, ¿no? Así como si estuviera bailando cumbia. Y ocurre que cuando el impacto es fuerte, el cerebro golpea contra las paredes del cráneo. Golpea primero hacia donde recibió el impacto y después cuando se devuelve, golpea con la cara opuesta del cráneo. O sea, se lleva dos totazos. Si es lo suficientemente fuerte, puede pasar esto que estamos viendo aquí en la imagen nosotros. Se producen roturas internas de vasitos dentro del cerebro, que es lo que se llama. Ok, entonces, pues como les decía, esto es lo que produce el
el llamado trauma cráneoencefálico. A ver, chicos, advertencia de imágenes fuertes para quienes sean sensibles. Ojo, que o sea, voy a mostrar lesiones a nivel corporal que pueden ser muy impresionantes, ¿no? Si bien algunos no les producen ni frío ni calor, algunos se podrían impresionar. Entonces, hago la respectiva advertencia con respecto a esto. No las coloqué ahí por molestar a nadie, por meterme con nadie, sino porque necesito que sepan de qué estamos hablando. Y ustedes, pues, como futuros salubristas, pues, deberán familiarizarse con este tipo de lesiones y de situaciones, ¿no? También se toma como accidente grave lo que son quemaduras de segundo, que es esto que estamos viendo aquí, cuando se producen, pues, ampollas y demás, y de tercer grado, que vienen siendo las quemaduras que comprometen órganos internos. Algo verdaderamente serio. O sea, ante quemaduras de este tipo, muchas veces, pues, la persona no logra salvar el miembro. O sea, la amputación es la única solución existente. Entonces, quemaduras de segundo grado, las que producen ampollas. Quemaduras de tercer grado, las que comprometen órganos internos. Esa es la definición. Lesiones severas de la mano, tales como aplastamiento o quemaduras. Bueno, esta es una mano, pues, de alguien que sufrió un aplastamiento, algo, pues, verdaderamente serio. También es difícil la recuperación de un órgano de este tipo. Observen los dedos cómo se ven de alargados. Todo eso es justamente por la misma presión que recibió la persona en ese órgano. También hacen parte de lo que son los accidentes graves, lesiones severas de columna vertebral, como por ejemplo cuando se fractura una vértebra, la semilla, cuando se produce una caída. Si la persona cae de pie, o sea, hay muchas personas que dicen, no, si yo caigo de pie, pues bueno, con eso minimizo la lesión. No es tan cierto, mis apreciados estudiantes. Eso no necesariamente es así. Hay personas que han caído de pie y se han destrozado 3 y 4 vértebras y hasta ahí caminaste, ¿no? Hasta ahí sentiste algo del ombligo hacia abajo o a la altura que se produzca la lesión, ¿no? ¿Por qué? Porque resulta que cuando eso pasa, se produce no solamente la fractura, sino que dentro de las vértebras y dentro de lo que son las asas de la columna. Les decía entonces que las vértebras, pues, no solamente son los huesitos, pero por el interior de ellos corre todo el canal eléctrico, toda la conexión eléctrica que comunica el cerebro con el resto de nuestro cuerpo. Cuando las vértebras se rompen, muchísimas veces se rompen terminaciones nerviosas y sencillamente hasta ahí llegó la función, la comunicación entre el cerebro y el cuerpo, a la altura que se produce. Por eso tantas personas en silla de ruedas. De la misma forma, lesiones que comprometan la agudeza o el campo visual, o lesiones que comprometan la capacidad auditiva, de lo que les estaba hablando ahorita hace un rato. Estos son, digamos, que las partes básicas, las partes más grandes de nuestro oído, tal cual, pues, como lo estamos viendo ahí. Bueno, esta no es una clase de anatomía, entonces, pues, no voy a entrar a definir y a explicarlo para que cada una. Si alguno de ustedes tiene avidez por el conocimiento, pues existen explicaciones desde sumamente básicas hasta sumamente profundas en lo que tiene que ver con esta parte, y en internet pues consiguen, no le preguntan a Mr. Google. Y de esa forma terminamos con esa parte, lo que tiene que ver con lo que son los accidentes graves, tal cual como se les llama. Vamos a entrar, antes pregunto, ¿algún interrogante? ¿Alguna pregunta? Ok, entonces sigo. Dentro de las obligaciones, o sea, voy a hablar ahora de lo que son las obligaciones de los aportantes. O sea, ¿a qué está obligado quién? ¿El empleador o el empleado independiente o el que sea que está pagando lo que tiene que ver con el sistema de riesgos laborales, o el que está efectuando el aporte? No basta con que pague, él está obligado a una serie de circunstancias que son las que vamos a ver a continuación, algunas de ellas. Entonces, obligaciones de los aportantes. Bueno, los aportantes definidos en el artículo anterior, pues, recuerden que ahí dijimos que empleadores, pues, quienes eran, y cooperativas, y pues, todo esto, tiene que cumplir con lo siguiente. Lo primero de ello es conformar el equipo investigador de los accidentes y accidentes de trabajo de conformidad con lo establecido en el artículo 7º de la presente resolución.
Aquí puede haber miembros del COPAS, por supuesto, y normalmente el salubrista pues integra este equipo también. Investigar todos los accidentes, los incidentes y accidentes de trabajo dentro de los 15 días siguientes a su ocurrencia a través del equipo investigador conforme lo determina la presente resolución. Profesor, ¿y qué pasa si no lo investiga dentro de los 15 días siguientes? Los señores de la ARL le pueden solicitar al Ministerio de la Protección Social que les imponga una multa, porque debe hacerse dicha investigación, no hay razón para que no se haga. Adoptaron una metodología y un formato para investigar los incidentes y los accidentes de trabajo que contengan convenios con los lineamientos establecidos en la presente resolución, siendo procedente a adoptar los diseñados por las administradoras de riesgos profesionales. Obviamente, esta metodología no se la va a inventar el empleador. Existe una metodología y esa metodología va a ser dispuesta, enseñada, divulgada y entregada por parte de las aseguradoras de riesgos laborales, porque son los principales interesados en que se establezcan las causas del accidente. Profesor, ¿y por qué son los principales interesados? Porque resulta que ellos son los que pagan cuando el trabajador se incapacita. Ellos son los que pagan cuando el trabajador fallece, de modo que por eso son los principales interesados. No es el empleador quien paga, a menos que se demuestre que fue culpa del empleador que pasó, que hubo negligencia grave por parte del empleador. Entonces, los señores de la ARL cuidan sus bolsillitos, obviamente. Bien, cuando como consecuencia del accidente de trabajo se produzca el fallecimiento del trabajador, se debe utilizar obligatoriamente el formato suministrado por la administradora de riesgos laborales a la que se encuentre afiliado conforme a lo establece el artículo 4, que es este que estamos viendo en este momento. No, mentira, del decreto 1530 de 1996. Ese habla concretamente de lo que tiene que ver con esta parte, que son este tipo de investigaciones. Entonces, o la norma que lo modifique, adicione o sustituya. Cuarto, registrar en el formato de investigación en forma veraz y objetiva toda la información que conduzca a la identificación de las causas reales del accidente o incidente de trabajo. Dentro de ese formato que suministran los señores de la ARL, que en este momento, pues me imagino ya que debe ser digital. Digo, me imagino porque no me consta, antes era por escrito. Lo descargaba el aportante, lo imprimía, lo llenaba y lo devolvía pues ya diligenciado a la respectiva ARL. En este momento me imagino que se puede hacer en línea incluso, ¿no? ¿Y qué debe consignarse dentro de ese formato, ¿no? Una vez se diligencie toda la información que se requiera para poder establecer qué fue lo que ocasionó el accidente. Quinto, implementar las medidas de un segundito. Implementar las medidas y acciones correctivas que, como producto de la investigación, recomienden el Comité Paritario de Salud Ocupacional o el Vigía Ocupacional, las autoridades administrativas, laborales y ambientales, así como la administradora de riesgos profesionales a la que se encuentra afiliado el empleador, la empresa de servicios temporales, los trabajadores dependientes o los organismos de trabajo, asociados y cooperativos, según sea el caso. Observen ustedes aquí entonces. Luego de este punto 5 vienen 10 artículos más en lo que tiene que ver con lo que son las obligaciones del aportante. Estos artículos que están acá son puramente técnicos. Ahí no hay nada que yo deba explicar. Está completamente claro, de modo que entonces para no extender tanto la explicación por mi parte, porque de paso pues ya son como las 2:30. Sí, entonces ustedes van a leer en la casa esto que aparece acá. Vean que lo leen. Se lo estoy colocando aquí y se lo voy a colocar también en formato de Word, en el que normalmente no les coloco imagen, donde aparece todo lo que ustedes tienen que estudiar. Nos vamos al artículo 5, que nos habla sobre las obligaciones de las administradoras de riesgos profesionales. Les acabé de hablar sobre las obligaciones de los aportantes, que son quienes, los empleadores, los de las empresas, los que tengan personal contratado a su cargo, ¿no?, para trabajar con ellos. Ahora voy a hablarles de las obligaciones de las aseguradoras de riesgos laborales, que son quienes, las que se encargan de asegurar a los trabajadores, las que se encargan de pagarles en caso de que se accidenten o se enfermen, y sea por enfermedad laboral o por un accidente de trabajo. Entonces, en relación a lo que tiene que ver con incidentes y accidentes de trabajo, van a tener las siguientes obligaciones. La primera de ellas, deben proporcionarle asesoría a sus afiliados. ¿Quiénes son sus afiliados? Los empleadores, los aportantes. ¿Qué es asesoría? ¿Qué es asesorar?
Cuando alguien no sabe algo y le solicita a alguien que es experto en el tema, que lo oriente, que lo ayude, que lo guíe, ¿no? Como si fuera un ciego. Eso es asesoría. Entonces, proporcionar asesoría a sus afiliados en materia de investigación de incidentes y accidentes de trabajo. Esa sería o es la principal publicación para las ARL. Segundo, desarrollar e implementar una metodología para la investigación de los accidentes e incidentes de trabajo y suministrarla a los aportantes. Entonces, hay una metodología que ustedes deben seguir, señores empleadores, para lo que tiene que ver con el aporte de la información. Aquí les estamos remitiendo el respectivo formato que ustedes deben llenar y devolvernos diligenciado. Remitir para la aprobación de la Dirección General de Riesgos Profesionales del Ministerio de la Protección Social los formatos de investigación de incidentes y accidentes de trabajo. Entonces, deben ellos tener siempre, no en disponibilidad, deben entregar, pues, sencillamente, a cada uno de los empleadores, propietarios de las empresas, en fin, que tengan empleados que se encuentren asegurados con la respectiva ARL, deben hacerle llegar el respectivo formato, el respectivo formulario, pues la presentación que sea, para que ellos se encarguen de llenarlo y de verlo diligenciado. Suministrar a los aportantes el formato de investigación de incidentes y accidentes de trabajo y aparte de eso también un instructivo sobre cómo se debe llenar. Esos instructivos muchas veces se encuentran en YouTube también. Quinto, analizar las investigaciones de los accidentes de trabajo remitidas por los aportantes, profundizar o complementar aquellas que en su criterio no cumplan con los requerimientos contenidos en la presente resolución. Ocurre que si es una empresa pequeña, si no hay un COPAST, si de pronto no tienen un salubrista, sino que hay un empleado que medio maneja el tema o que tiene casi que ningún manejo del tema, puede que la investigación se haga, pero por el hecho de que una investigación se haga no quiere decir que está bien hecha. En algún momento me escribió un estudiante pretendiendo cuestionarme porque no había aprobado la asignatura en un corte y me dice, pero profe, si yo hago todas las actividades que usted envía, sí, pero las pierdes todas, no las hace bien. De modo que todo eso de que te estás quejando. En este caso, pues pasa exactamente lo mismo. Si el aportante no hace la investigación como debe hacerla, pues listo, los señores de la ARL se la reciben, la analizan, la estudian y posteriormente se la devuelven para que complemente. Le dicen, maestro, le está haciendo falta esto y esto y esto y esto, porque por favor, tenga la gentileza de hacerlo. Bien. Sexto, capacitar continuamente al aportante, al equipo investigador y al Comité Paritario de Salud Ocupacional o el Vigía Ocupacional en la investigación de incidentes y accidentes de trabajo y en la implementación de correctivos. Como les decía, si es una empresa pequeña o puede ser una empresa grande, pero que no le han prestado la atención debida a lo que tiene que ver con seguridad y salud en el trabajo, es probable, muy probable, que los señores de la ARL necesiten estar brindando capacitaciones permanentemente para que ellos sepan qué hacer. No solamente los empleados, también los empleadores mismos, que muchas veces no tienen ni idea de este asunto, cómo funciona. Lo mismo que también capacitar al equipo investigador y al mismo COPAS, ¿no? Para todo lo que tiene que ver con este tipo de cosas y para tomar las medidas del caso y que no se sigan repitiendo con este tipo de insucesos. También participar cuando lo estimen necesario en la investigación de accidentes de trabajo, que por su complejidad, consecuencias o falta de conocimiento técnico del aportante, hagan aconsejable la recolección de datos oportunos que permitan conocer las causas y emitir recomendaciones más precisas. Bueno, en cuanto a esta parte, entonces, cuando dicen que participar cuando lo estimen necesario en la investigación de accidentes de trabajo, pues obviamente se produjo una muerte. Si la empresa no tiene a ningún investigador, no tiene a nadie que pueda hacer las veces de investigador, pues sencillamente no saben cómo hacer la investigación y la van a hacer mal. ¿Qué es lo que hacen muchos? Contratan un investigador. Cuando contratan un investigador, pues lo contratan desde fuera para que se encargue de la respectiva investigación. Y aquí viene un filón de trabajo que es interesante para todos ustedes. ¿Por qué? Porque resulta que hay personas que se ganan la vida única y exclusivamente haciendo investigaciones de este tipo. Porque la empresa no tiene ni idea
y resulta que los señores de la ARL están exigiéndoles que hagan la respectiva investigación y la presenten. Si no la presentan, la empresa se mete en un problema. Entonces, ¿qué ocurre? Hey, no tenemos a nadie que haga tal cosa. Y de pronto alguien dice, oigan, Danilo García Camposano no trabaja con nosotros, pero resulta que el hombre es un experto en lo que tiene que ver con investigación de incidentes y accidentes de trabajo. Ajá, y Danilo, ¿cuánto nos cobra por hacer la investigación del accidente? Entonces llaman a Danilo y Danilo se guía pues por las tarifas, ¿no?, que tiene la tabla, ¿no? Y adivinen la tabla que dice, ¿cuál es el mínimo que se cobra por una investigación de un incidente o accidente de trabajo? Un salario mínimo, el cual te puedes ganar en 3 días de trabajo. Si resulta que investigas 4 accidentes de estos en el mes, pues ya te estarías ganando más de 3.600.000 pesos, que yo pienso que no son malos, ¿verdad? Entonces, tomando en cuenta esto, pues a pesar de que no es mi campo, investigué un poquito y encontré un video en internet en el cual habla una experta que ella se gana su vida haciendo eso. Y es muy amplia y habla pues muchísimo sobre no solamente esa cuestión como oportunidad laboral, sino que también dice que o sea, habla sobre los errores que se cometen con más frecuencia en lo que tiene que ver con esta parte, con lo que es la investigación de incidentes y accidentes de trabajo. Entonces voy a mandarles al grupo de WhatsApp el enlace a ese video para que lo vean. De verdad que es interesante. Yo sé que va a abrirles un poco las fronteras de la mente a ustedes con respecto a cómo se puede ganar la vida un salubrista. Obviamente hay que estudiar, obviamente pues, es algo por lo cual hay que esmerarse, pero definitivamente se puede hacer. Ya para terminar, entonces lo mismo que con el caso anterior, chicos, me hacen el favor y leen la última parte de la norma, que es esta que están viendo aquí, que pues, es la que nos habla sobre esto, ¿no? sobre la finalización de lo que son las obligaciones por parte de, de la ARL. ¿Alguna pregunta hasta acá? No, profe. Ok. Bueno, entonces, atentos al grupo, voy a mandarles ese video, traten de verlo prontamente porque es muy probable que de ese video y otro material que voy a enviar salga un taller antes de que la semana termine. Con eso estaríamos tomando la segunda nota de este tema. Bueno, entonces, si no tienen ninguna inquietud, mis apreciados estudiantes, hemos llegado al final de la clase.